Bien, ¿estamos listos ya, hermanos? Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí desde Cartago, Costa Rica. Todas las personas que hasta ahora nos sintonizan o lo ven en este video a través de nuestro canal de YouTube, darles una cordial bienvenida. Este es domingo 16 de enero de este 2022, o sea, ya se partió el mes de enero, ¿no? Hace poquito estábamos dándonos el feliz año y ya se partió el mes de enero. Así es que darle la bienvenida también a la iglesia local que hoy nos acompaña, esperando obviamente en Dios que el tiempo que vamos a compartir sea un tiempo, no digo de edificación, porque siempre que uno presenta la palabra de Dios, la edificación está garantizada, amén. Tampoco digo un tiempo de bendición, porque también está garantizada la bendición. Lo que sí esperaría es que este sea un tiempo en el que cada uno de nosotros pelee por esa bendición, pelee por esa edificación, que no deja de ser una decisión personal, ¿no? Que cada uno decida en su corazón estar en este lugar, y ya que están en este lugar físicamente, pues también lo estén en mente, ¿no? Vamos, hermanos, voy a pedirles que vayamos todos al Evangelio de Mateo capítulo 23, busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 23, y mientras usted lo busca, también animar a la gente que ve este video, que acostúmbrese, ¿no? Cada vez que usted va a ver un video, una prédica, una enseñanza, lo que tenga que ver con Dios, tenga una Biblia cerca, ¿no? O anote los versículos, para que usted haga lo que hacían los hermanos de Berea, que cada vez que escuchaban algo de Jesús, de Dios, lo anotaban, e inmediatamente iban a las Escrituras para ver si era cierto lo que estaban predicando, ¿no? Así deberíamos hacer todos, ¿no? No se quede solo con aquello que dice en el nombre de Jesús, no. Verifique que realmente fue en el nombre del Señor, respaldado ¿dónde? En las Escrituras, ¿no? ¿Estamos todos, hermanos? Vamos a ir al versículo 27, 23, 27. Mateo 23, 27. Dice la palabra del Señor: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder reunirnos en torno a tu palabra, Señor. Gracias por ella, por la palabra, Señor, que nos la has dejado, Señor, para que cada uno de nosotros no solamente encuentre en ella testimonio de que todo lo que se dijo de ti, lo que tú has hecho es cierto, Señor, sino que por medio de ella podamos conocerte, y no solamente conocerte, sino caminar contigo, Señor. Y en medio de ese caminar, amarte, Señor. Y en medio de toda esa relación, que nosotros podamos ser preparados, como dice tu palabra, para toda buena obra, Señor. Así es que te damos gracias por ella. Gracias por cada persona que en esta hora se reúne en torno a ella, Señor, en cada iglesia, cada líder que la predica, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a recibirla, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, ahora, antes de entrarle al tema, que obviamente lo que acabamos de leer, vamos a estar ahí en el libro de Mateo 23 para que lo tenga por ahí separado. Pero bueno, antes de eso, comentarles un poco de lo que tiene que ver con el contexto como tal, ¿no? Ustedes saben que varias veces, y permítame recordarle algunas cosas que hemos predicado aquí en esta iglesia, y de seguro que usted las ha escuchado también en otro lado, pero es bueno tener esos fundamentos, porque acuérdese que, ¿cómo hace uno para edificar? Hay que tener un buen fundamento, para que resista, ¿cierto que sí? Entonces, recordarles nada más que Dios nos ha creado a nosotros con algo que conocemos. Bueno, no les voy a decir cómo lo conocemos para que ustedes me digan cómo se llama, pero con esa capacidad o esa cualidad que tenemos de poder decidir. ¿Cómo se llama eso? Libre albedrío, ¿cierto? Ese es el libre albedrío. Dios nos ha dado la capacidad o la libertad de que nosotros decidamos. Amén, ¿no? Pero bueno, recuerde que también el mismo Dios que nos da la libertad de decidir, nos hace responsables de lo que decidamos, ¿cierto?
Principios, que ya los hemos hablado muchas veces, que ya los teníamos que tener así. Dios me dio la capacidad de decidir, sí, pero yo soy responsable de lo que decida. No se vale echarle la culpa menos a Dios ni a otras personas por lo que yo decido. Por eso es que varias veces hemos hablado aquí de que nuestra vida es la suma ¿de qué? De las decisiones que tomamos, ¿no? Hoy estamos donde estamos por las decisiones que hemos tomado, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, también les he comentado muchas veces que la peor decisión que uno puede tomar, ¿cuál es? La indecisión. O sea, la decisión que no se toma es la peor decisión, ¿no? Porque si uno no la toma, ¿quién la va a tomar? Otro. Y entonces cuando las cosas no salen como queremos, decimos, fue culpa del otro. No, fue culpa de nosotros por no haber tomado la responsabilidad de haber decidido. ¿Estamos claros ahí, no, hermanos? Entonces, en medio de ese libre albedrío que Dios nos da, esa libertad de decidir, uno toma la decisión. Recuerda, eso ya lo hemos visto, pero lo estoy refrescando, y sobre todo para la gente que se está incorporando a la congregación. En medio de ese caminar, Dios nos da la posibilidad. Siempre hay dos caminos, ¿no? Desde el principio. El Señor dijo, pongo delante de ti la vida, la muerte, el bien y el mal. Y ahí usted puede agregar muchas cosas, la verdad, la mentira, la alegría, la tristeza. Bueno, hay dos caminos, casi siempre, ¿no? Y hay dos caminos también que uno puede decidir en ese caminar, que es, si yo camino ¿por qué? ¿Por sentimientos o camino por? ¿Cuál es el otro? ¿Se acuerdan? ¿Sentimientos o? Casi. Principios. Es lo mismo, ¿no? Un principio es un precepto, ¿no? O camino por sentimientos o camino por principios. La iglesia de Efesios 4:23, para la gente que nos sigue y ya ha caminado con nosotros un poquito, sabe que nosotros hacemos mucho énfasis en eso de caminar por principios, ¿no? De hecho, la iglesia tiene muchos principios que usted los puede encontrar ahí en nuestra página. Pero bueno, entonces es bueno definir eso, qué son los sentimientos, qué son los principios, nada más como una plataforma. Recordarles a ustedes que los sentimientos están ligados ¿a qué? A nuestro estado de ánimo o a las emociones, ¿no? Al estado de ánimo o a las emociones que producen ese estado de ánimo. Entonces, esos son los sentimientos. Por eso es que es muy peligroso decidir guiado ¿por qué? Por los sentimientos, porque como están ligados a los estados de ánimo son ¿qué? Cambiantes. ¿Por qué? Porque dependen de las emociones que generen ese estado de ánimo. Entonces, si a mí me pasa algo bueno, yo soy feliz. ¿Me entienden? Entonces mis sentimientos son de alegría. Pero ¿qué pasa? Si eso bueno se va, inmediatamente paso ¿a qué? A estar triste. Entonces, decidir por sentimientos es muy peligroso. Hay gente que todo lo decide movido por sus sentimientos. A veces les va bien, pero la mayoría de las veces les va mal. Y cuando les va mal, les va mal. ¿Me entiende? Porque es muy peligroso. En medio de todo eso que les estoy hablando de los sentimientos, ustedes saben que hay sentimientos positivos y hay sentimientos negativos, ¿no? Algunos sentimientos positivos, la alegría, el orgullo santo obviamente que está ahí, el optimismo, la gratitud, aquí tengo una lista, la euforia, la admiración, pero también hay sentimientos que son negativos, ¿como cuáles? El enfado, el odio, la tristeza, la indignación, la impaciencia, la envidia, la venganza, todos esos son sentimientos negativos. Entonces, tomar decisiones basadas en sentimientos, peligrosísimo, ¿cierto que sí? Porque eso es como decidir ¿por qué? Como por instinto, ¿no? De acuerdo a lo que estoy sintiendo en el momento, ¿no? Entonces, como es tan peligroso, ahí es donde entran a jugar los principios. Porque los principios, ¿qué hacen? Proteger los sentimientos, ¿cierto? Los principios es otra historia, ¿no? Entonces, ¿qué son los principios? Los principios, como decía Jorgito, son preceptos, son reglas, son normas, son verdades, básicamente que nos sirven a nosotros de fundamento sólido, ¿para qué? Para tomar decisiones. La Biblia en general está llena ¿de qué? De principios, porque son normas, son reglas, ¿cierto que sí? ¿Estamos o no estamos? Entonces, como les decía, nosotros tenemos muchos principios. Les voy a recordar uno nada más, 3, 4 nada más, pero tenemos casi 100 principios que rigen la iglesia y tratamos de caminar apegados a ellos. Por ejemplo, hay un principio que dice que uno está donde la mente está, ¿no? Ustedes están hoy aquí, esta mañana aquí, pero si su mente no está aquí, ustedes no están aquí, por más que el cuerpo esté ahí sentado en una silla, ¿no? Entonces uno está donde la mente está, ¿no? No divague, por eso es que lleve cautivo todos los pensamientos, ¿a dónde? A los pies de Cristo. Es una horita la que vamos a compartir la palabra, entonces estemos aquí. Entonces uno está donde la mente está, ¿no? Los buenos pensamientos generan buenos
sentimientos. Es un principio de la iglesia. Buenos pensamientos, buenos sentimientos. Si yo pienso bien, siento bien. Si yo tengo una buena opinión de Marielitos, de seguro que mis sentimientos hacia ella van a ser buenos. ¿Entiendes? Pienso bien, siento bien. Principio, ¿no? El Dios verdadero, este es un principio también que tenemos en la iglesia, dice que el Dios verdadero no espera nada del que no dice que es de Él. Pero si usted dice que es cristiano, que usted es de Él, ¿qué pasa? Él espera todo. Es un principio de la iglesia. Amén. Existen 3 personas que saben si somos cristianos o no. ¿Quiénes son? ¿En orden? Hay 3 personas que saben si usted es cristiano o no. Dios, el enemigo, bueno, uno, primero nosotros que el enemigo, ¿no? Dios, nosotros y el enemigo. Esas 3 personas saben. Al resto nosotros podemos engañarlos. Usted me puede engañar a mí, yo puedo engañar a Jorgito. Es más, Josué puede engañar a su esposa. ¿La puede engañar o no? Pero y ella podría comerle cuento de lo que él le diga y todo eso, cualquiera, Marquitos, a Marielo. Pero hay 3 personas a las que no podemos engañar: a Dios, a nosotros mismos, aunque hay gente tan carebarro que se engaña a sí mismo, y al enemigo no. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe lo que nosotros somos. No puede estar dentro de nosotros, pero sabe qué hacemos, qué decimos, qué miramos, a dónde vamos, cómo hablamos, cómo tratamos a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede hacer? ¿Por qué? ¿Por qué pueden los demonios saber todo eso? ¿Por qué los demonios pueden saber todo lo que nosotros hacemos? ¿Por qué? ¿Ah? Sí, son espíritus, pero ¿por qué más? Porque están por todo lado. Es más, usted no sabe si aquí puede haber, esta es una iglesia, pero usted, acuérdese que para entrar a una iglesia cristiana, ¿qué se necesita? Nada. Usted no necesita ningún requisito para entrar a una iglesia cristiana. Entonces, por esa puerta puede haber entrado cualquiera. Bueno, un espíritu no necesita entrar por esa puerta y que le echen gel en la mano. Entonces, por aquí se puede mover de todo. ¿Me entiende? Ahora, para entrar a la iglesia de Cristo, acuérdate que hay que nacer de nuevo. Ese es otro proceso, eso ya lo sabemos. Entonces, los demonios saben todo. ¿Por qué? Porque andan por todos lados. ¿Se acuerdan cuando Satanás se presentó ante Dios a lo de Jonás? ¿Se acuerdan? Que el Dios le dijo al diablo, ¿dónde estabas? Y él dijo, de recorrer toda la tierra. Pero ese era él nada más, porque él no es omnipresente, ¿no? Pero el resto, acuérdate que él se trajo, ¿qué cantidad de ángeles caídos hay? ¿Se trajo él? La tercera parte. Y estamos hablando de que son miles y miles, entonces por todo lado hay. Pero ese no es el tema. ¿Estamos, hermanos, en eso? Entonces hay 3 personas que saben: Dios, tú mismo y el enemigo, si eres o no eres. El que hizo los ojos nos ve, y el que hizo los oídos nos oye. Otro principio. Y ese principio está muy ligado a lo que vamos a estar viendo hoy, ¿no? De que no, o sea, no es rey, o sea, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Eso lo tenemos que tener completamente claro, ¿no? Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, hermanos, ya vimos lo que son sentimientos, ya vimos lo que son principios. Entonces, cuando los sentimientos en nuestra vida están en perfecta armonía con nuestros principios, o sea, que yo siento de una manera, pienso primero de una manera, siento de esa manera y actúo de esa manera, o sea, yo siento y actúo, o sea, los principios y los sentimientos van de la mano, en armonía. Cuando eso sucede en la vida de una persona, uno se puede decir que esa persona es una persona, ¿de acuerdo? Una persona que piensa de una manera, siente de esa misma manera y actúa de esa misma manera, es una persona íntegra. Ese es el concepto fácil de integridad. ¿Cuándo una persona es íntegra? Cuando es de una sola pieza. La palabra integridad, hermanos, que la iba a definir ahorita, la raíz de la palabra integridad, ¿ustedes saben cómo dice entero en inglés? Bueno, no sé qué se pronuncia así o no, pero se escribe así, integer. ¿Cierto? Entonces, así se dice entero en inglés. Entonces, integridad y esa palabra entero tienen la misma raíz, o sea, es de una sola pieza, o sea, no se divide. Una persona íntegra, no importa lo que esté pasando alrededor, yo pienso de esta manera y así pienso y defiendo lo que pienso. Es una persona íntegra. ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, la integridad, hablándoles un poquito de eso, desafortunadamente es algo que ya poco se ve, ¿no? La integridad está en vías de extinción. ¿Saben cuándo algo está en vías de extinción? Cuando va desapareciendo poco a poco, ¿no? El cristianismo genuino es algo que está en vías de extinción también. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil ver auténticos y verdaderos cristianos, ¿no? Se comienzan a levantar corrientes de un cristianismo light,
Un cristianismo como el de jueces allá, gente que se levantaron, que no conocían a Dios, entonces todo el mundo vivía como quería. Ese es el cristianismo de hoy en día. Entonces la integridad también es algo que está en vías de extinción. ¿Por qué? Porque nosotros desde que nacemos, desde niños, tenemos esa tendencia hacia la mentira, ¿no? O sea, de por sí, si no son los padres de uno que le dicen, díganle que no estoy, a los niños, o los niños mismos. ¿Ustedes han visto un niño pequeñito que nadie le ha enseñado nada, hace algo, y le dicen, ¿quién lo hizo? El perro. Desde pequeñitos, nosotros nacemos con esa cualidad, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Y bueno, la sociedad en la que vivimos pues tampoco ayuda mucho, ¿eh? Ahora, ¿ustedes creen que la sociedad en la que nosotros vivimos ahorita no tiene valores? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene? Sí tiene. Lo que pasa es que nadie los vive. Valores hay. Ahora, ¿leyes hay o no? Las hay, pero no se cumplen. Entonces, vivimos en una ¿qué? En una doble moral. No hay autoridad. ¿Acuerdan cuando era en el libro de Jueces decía que como no había autoridad, entonces ¿qué pasa? La gente hacía lo que le daba la gana. Cada uno hacía lo que le parecía. Por eso es que usted, hoy en día, en esta sociedad en la que estamos viviendo, usted ve cómo alguien se va a golpes con un policía. Y viene un guardia de tránsito a ponerte un comparendo. Nosotros en Colombia se dice, viene un guarda a partirlo a uno. ¿Sabe qué es cuando un guarda lo parte a uno? O sea, le pone un parte, lo partió. Sí, así decimos. Uy, lo partieron, le pusieron un parte. Entonces viene un guarda a ponerle un parte a uno y si a uno no le gusta, pues se va uno a los golpes. Entonces no se respeta la autoridad. ¿Entiendes? Estamos viviendo en una sociedad con doble moral. La policía es buena para algunas cosas, pero para otras mejor de lejito, ¿me entiendes? Entonces, estamos viviendo eso, ¿no? Entonces, ahí es donde la Biblia habla de personas que son de doble ánimo, ¿no? Que son inconstantes, que viven en medio de los dos reinos. Un día están en el reino de Dios, otro día están en el reino de las tinieblas. Entonces tratan de quedar bien con todo mundo. Se despierta en ellos, ahora que está de moda esto, el espíritu del político. ¿Sabe cuál es el espíritu del político? Quedar bien con todo mundo. Somos muy políticos últimamente, a veces, cristianamente hablando, de que queremos quedar bien con no puedes servir a dos señores, dice la palabra, ¿no? Porque si no, terminarás por amar a uno y odiar al otro. Entonces no se puede mover uno entre dos aguas, entre dos corrientes, hay que tomar decisiones. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, eso de la integridad, como les decía, es importantísimo que nosotros seamos personas íntegras, sobre todo si somos personas que queremos servir como referencia a otras personas, ¿no? Servir de ejemplo, marcar el camino, evangelizar, presentar la palabra. Tenemos que ser personas íntegras, ¿no? Entonces, mire, la integridad, como les decía, tiene que ver con ser completo, perfecto, algo terminado, ser honrado, ser recto, desinteresado, que no le falta nada, ¿no? Por eso cuando uno presta algo, por ejemplo, yo hago un préstamo a Marielitos, es un ejemplo, ¿no? Y ella cuando me devuelve todo, yo digo, uy, me lo devolvió íntegro. O sea, ¿me lo devolvió qué? Completo, no le faltaba nada. Eso es algo íntegro, algo que no se fracciona. Dios obviamente es inmutable, Él no cambia, ¿no? Entonces nosotros deberíamos de ser igual que Él. ¿Vamos, hermanos? Entonces las personas íntegras obviamente son personas intachables, que no se dividen, o sea, las circunstancias que le rodean no definen su sentir. Yo no estoy contento de acuerdo a lo que me rodee. No es que yo soy amable de acuerdo a la situación que esté viviendo, sino que como Pablo, ¿se acuerdan? Cuando él decía, yo soy íntegro, él no lo dijo así, pero yo he aprendido a tener contentamiento, no importa si tengo, si no tengo, si estoy en la cárcel, yo me gozo en el Señor, yo tengo contentamiento, ¿me entiende? Alguna vez hablamos de la alegría y la felicidad y la diferencia de eso con el gozo. El gozo es cuando uno se siente bien, independiente de lo que estemos pasando, tenga o no tenga. Si estoy enfermo, gloria a Dios. Y si estoy sano, gloria a Dios. Amén. Todo eso es parte de este sistema en el que estamos viviendo. ¿Vamos, hermanos, o no? Entonces, obviamente, como les decía ahorita, una persona íntegra es la que piensa, siente y actúa de la misma manera, ¿no? Si llegan a haber un choque entre eso, yo pienso de una forma, siento de otra y actúo de otra, entonces ya vemos que es una falta de ¿qué? De integridad, ¿no? Entonces, bueno, la persona que no tiene integridad, que está un desorden en lo que piensa, siente, obviamente es una persona que no tiene identidad, ¿no? Dice la palabra que el que no sabe quién es en su mente, ¿qué pasa? Es un principio de la iglesia también. El que no sabe quién es en su mente, su cuerpo, su vida, no vale nada. Por eso es que vemos gente haciendo tantas tonteras. Yo no sé si ustedes vieron
Ayer estaba viendo unos videos en Facebook, me parece, de ahorita que están con el asunto del tsunami, por un volcán que hizo erupción por allá. Como ahorita está de moda el TikTok y grabar videos y todo eso, hay gente con las olas que venían ahí, el tsunami, y la gente con el selfie ahí corriendo. No sé si lo vieron, o si yo soy el único que veo eso. O sea, y tsunami ahí hasta que le llegaba la ola y alguien le agarraba la cámara y era para seguir grabando y todo eso, porque eso es lo que está de moda ahora, ¿no? Ahora, poniendo la vida en peligro, qué idiotez, ¿no? O sea, no valorarse, o sea, huye por tu vida, ¿qué importa un video? ¿Me entiendes? Vemos todas esas tonteras, ¿por qué? Porque la gente no sabe quién es en su mente, entonces su vida no vale nada, no valoran nada, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente eso lo vemos cada rato, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos quiénes somos, obviamente vamos a valorar lo que somos. Por eso es que es importante saber quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Eso es clave. Si usted sabe quién es, usted sabe de dónde viene. Amén. Y si usted sabe de dónde viene, usted sabe para dónde va. Usted la tiene clara. La tenemos clara, ¿no? Bien, hermanos. Entonces, obviamente, les decía que el asunto de la integridad no depende de las circunstancias. Mire el caso de Job. Todo lo que le pasó a Job. Y aún así, Dios hablaba de él y decía, pero aún así, retiene ¿qué? Su integridad. La mujer de Job le decía, ¿por qué no reniegas de Dios? ¿Por qué retienes tu integridad? Entonces él se mantenía en una pieza y decía, ¿y es que acaso yo voy a recibir solo lo bueno? No, yo recibo lo que sea, porque vienen de Él. ¿Me entienden? Y aunque me matare, en Él esperaré. Esa es una persona íntegra, ¿no? Hay otros casos de falta de integridad también. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? Allá en Josué, cuando Dios los mandó a destruir un pueblo y les dijo, no traigan nada, destruyan todo, y que alguien se trajo algo escondido y lo escondió debajo de la tienda, ¿se acuerdan? Hay gente que le falta integridad también. El caso de Zafira y Ananías, ¿se acuerdan? Que vendieron esa propiedad y dijeron a los apóstoles que la habían vendido en menos precio, ¿se acuerdan? ¿A quién querían engañar? Falta de integridad. Muchos ejemplos ahí hay de todo eso, ¿no? Entonces, el carecer de integridad es bien delicado, hermano. Mire, le voy a leer un versículo que está en Proverbios, para que ustedes vean todo el combo que le cae a alguien que le falta integridad. Proverbios 6:16, dice la palabra del Señor, 6 cosas aborrece Jehová. Ustedes saben lo que es aborrecer, ¿no? Aborrecer es cuando uno odia, cuando uno realmente le causa repugnancia. Eso tiene que ver con aborrecer. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es un combo completo que se pueden recaer perfectamente en una persona que no es íntegra, ¿cierto que no? Todo eso cae ahí en una persona que no es íntegra. Y Dios aborrece todas esas cosas, ¿no? Ser íntegro obviamente trae ventajas porque te puede poner a ti como referencia. Yo me acuerdo ¿se acuerdan cuando una vez vimos cuando Pablo visitó Creta y vio que había mucho desorden ahí en la iglesia? Entonces después mandó a Tito para que pusiera orden ahí y le dijo, no le dijo así, pero parafraseando, te voy a mandar allá, pero eso sí, ponte tú como ejemplo. Entonces eso hace una persona ¿qué? Íntegra, que lo pongan a uno como referencia. Porque si uno no es íntegro, pues ¿quién lo va a poner a uno como referencia? Absolutamente nada, ¿no? Vamos, hermanos, dice Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, ¿no? Pablo era una persona íntegra totalmente. Los apóstoles les decían, no prediquen porque los encarcelamos. ¿Y qué hacían ellos? Predicar. ¿Por qué? Porque hay que ser íntegro, es algo que te nace, es algo que es esa potencia que decía Pablo que actúa en mí. Y ay de mí si no predicara. No importa si me encarcelan, pero como soy una persona íntegra, lo tengo que hacer. Amén, hermanos. El Salmo 15, voy a leerles rápidamente el Salmo 15, nada más, Salmo 15. Mire lo que dice ahí. En el Salmo 15 dije, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Se acuerdan lo que era el tabernáculo de Dios? ¿Qué era el tabernáculo? Era un lugar donde ¿qué? Donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Por eso el tabernáculo lo iban moviendo, ¿cierto? El tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Entonces dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, en tu presencia. Dice, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Sabe quién? El que anda en integridad y hace justicia, ¿no? Entonces mire los beneficios de ser una persona íntegra, ¿no? ¿Estamos, hermanos?
Entonces, sabiendo todo eso, la mejor decisión que nosotros podríamos tomar es ser personas íntegras, ¿no? ¿Y sabe qué consejo nos da la palabra para que nosotros seamos personas íntegras? Santiago 5:12 dice que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no. Si tú vas a decir que sí, pues ojalá que ese sí sea un sí. Si tú te vas a comprometer a algo, ojalá cumplas. Porque dice Dios, si tú te comprometes y no cumples, mejor es que no te comprometas. Acuérdate lo que hablamos al principio. Dios no espera nada de ti si tú no te comprometes. Pero si tú dices que te comprometes, que eres de Él, espera todo, amén. Espera todo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, asegurémonos de cumplir. Recuerden, por ejemplo, cuando uno se casa, ¿no? Los votos matrimoniales es algo que ya está muy, o sea, muy descalificado, ya la gente ni le cree nada de eso, hasta la gente se ríe, ¿no? Es que yo prometo amarte. Ahí ya empiezan a reírse, ¿eh? En la salud y en la enfermedad, y todo lo que viene, ¿no? Pero eso, si uno fuera consciente de lo que está hablando, a lo que se está comprometiendo, wow, eso tendría que acompañarlo a uno por toda su relación, ¿no? Y cuidarla de tal manera que digan, wow, yo me comprometí, y para mí ese sí era un sí, ¿no? Ese sí no era un no. Amén, hermanos. Entonces, eso es algo bien delicado, cuando uno se compromete en un trabajo, en un negocio, a hacer algo, cumplir. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, ahora sí vamos a ir a lo que leímos de Mateo 23. Acá, Mateo capítulo 23, hermanos, si usted lo ha leído, leímos nada más 2 versículos, pero esto es una reprimenda que Jesús le da ¿a quién? A los fariseos, ¿no? A los fariseos. Entonces, hay un dicho popular que yo creo que todos hemos escuchado que dice que la verdad, ¿qué? La verdad duele, ¿no? La verdad duele. ¿Amén o no? Pero yo creo que todos los que estamos aquí, usted en el video, de seguro que si a uno le preguntaran, uno diría, no, a mí me gusta que sean sinceros conmigo, que sean francos, que me digan las cosas. Uno diría eso, ¿no? Pero cuando a uno se las dicen, ¿qué pasa? ¡Duele! La cultura latina en la que nosotros vivimos no es una cultura muy dada a decir las cosas en la cara, ¿no? Los latinos somos como más como llevar las cosas por los lados y, ¿me entiende? Y como que como lo que hablamos ahora del político, quedar bien con todo el mundo, ¿ah? Bueno, gracias a Dios que Jesús no era latino. Jesús no era latino, entonces cuando él tenía que decir algo, lo decía, ¿no? De hecho, ustedes saben que los escribas, los fariseos, los seduceos, toda esa gente que conformaban algo que se llamaba el Sanedrín, era la máxima autoridad judía. ¿Alguien sabe cuántas personas conformaban el Sanedrín? Casi ahorita, como dijiste el único que dijiste, te aproximaste. 71. ¿Y saben por qué 71? Porque eso viene de Moisés. ¿Se acuerdan cuando de la instrucción que vino a Moisés? Escoge 70 personas. Entonces 70 y él 71. Entonces son 71, ¿no? Y ahí esa era la gente que tomaba todas las decisiones, era gente importantísima cuando... ¿Quiénes vieron el video que yo puse ayer como para ilustrar yo puse en el chat para ilustrar la prédica aquí? ¿Quiénes lo vieron? A ver. Cecilia, bueno, me gusta que sean sinceros por lo menos, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo vieron? No sé, ¿no? ¿Lo hubieran visto? Un video de 7 minutos. Yo creo que a veces uno se ve videos de 20, 30 minutos y no le pasa nada, ¿no? Entonces, era un video que era esto que acabamos de leer, pero en película, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, cuando venía el sumo sacerdote, todo el mundo, abran paso que viene el sumo sacerdote. Abran paso, ¿no? Era la máxima autoridad. ¿Me entienden? Entonces, pero aún así, si el Señor tenía que hablarles a ellos como era, les hablaba. Sin pensarlo, sin ningún problema, ¿no? Entonces, leímos ahorita que usa una analogía de qué, y los compara a ellos con qué, con sepulcros blanqueados, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿no? Ahora, ¿por qué blanqueados? Ahora usted dirá, pasó, pues todos los sepulcros son blancos. Sí, pero es que estos no eran blancos, estos eran blanqueados. O sea, ustedes saben que para la cultura judía, todo este tema de los muertos es algo bien delicado, ¿no? De hecho, el sumo sacerdote no podía ni tocar un muerto, eso era inmundo, era totalmente así, ¿no? O sea, el asunto de los muertos era tremendo. Entonces, inclusive, si uno por descuido pasaba por encima de una tumba, wow, eso era algo tremendo, ¿ah? O sea, se contaminaba, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, se usaba en esa época de que los sepulcros se blanqueaban. Pero en esos tiempos no había pintura, no era que yo iba ahí a Pintura Sur, comercial gratis ahí, a comprarme un galón de pintura y que me lo revolvían y yo pedía el color que yo quería, no, nada de eso, ¿ah?
En ese entonces no había pintura, entonces la gente usaba algo peculiar para blanquear los sepulcros, que era la cal. La cal. ¿Conocen la cal? Algunos de aquí, generaciones que ya somos más nos tocó pintar con cal alguna vez, ¿no? Usted sabe que la cal todo quedaba, ¿qué? Blanquito, ¿ah? ¿Qué conocen? ¿Qué es lo más común que se conoce que es hecho de cal? La tiza, ¿no? Blanca. Entonces los sepulcros se blanqueaban con cal, ¿para qué? Para que la gente supiera que ahí había un sepulcro, que eso era una tumba, para que no cometieran el error ahí y guardaran, o sea, ¿me entienden? No pasaban por encima, no es como ahora que la gente va a los cementerios a jugar encima de las tumbas, ¿no? Había un respeto tremendo, entonces se blanqueaba, pero por más blanqueado que estuviera el sepulcro, por dentro seguía teniendo lo que tienen todos los sepulcros, ¿no? Muertos, mal olor, podredumbre, gusanos, todo a lo que nosotros vamos cuando muramos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, por eso es que él hace esa analogía del sepulcros blanqueados, ¿no? Por ahí vamos. Entonces, ahora, lo dijo sin adornos, ¿no? De hecho, todo el capítulo 23 es toda una reprimienda para ellos. Y en el capítulo 23 se usa una palabra muy común, que es la palabra hipócritas. Hipócritas. Qué feo es cuando uno le dicen hipócrita, ¿no? La hipocresía, bueno, en tiempos antiguos no era tan feo que le dijeran a uno hipócrita, porque, ¿se acuerdan que alguien sabe qué era un hipócrita en la antigüedad? ¿Qué era, ahorita? Un actor. A los actores se les decía hipócritas, porque ser hipócrita era ¿qué? Representar un papel. Imaginen que hoy en día se usara todavía eso, decía, y el premio al mejor hipócrita es para... Qué feo, ¿ah? Entonces, pero anteriormente no era, la hipocresía era... Además, yo por aquí tenía la definición, ahorita se las doy, nada más que retomemos un poquito eso, ¿no? Pero bueno, él usa eso sin adorno, sin rodeo, ni nada de eso, porque los fariseos en ese entonces tenían, yo no diría que tenían el mismo problema, porque no era un problema, pero tenían una situación que todos tenemos, toda la vida lo hemos tenido. Les lo voy a leer, está en Juan 2:23, con algo que pasó con el Señor. Juan 2:23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, el Señor toda la vida lo ha sabido todo. Dios toda la vida lo ha sabido. ¿Se acuerdan cuando fueron a escoger a David como rey? Lo desecharon porque físicamente era chiquitillo y todo eso. Y el Señor, ¿qué le dijo a Samuel? Tú míralo de afuera, pero yo miro ¿qué? El corazón. Dios todo lo ve. Entonces, la situación de Jesús con los fariseos es la misma que afrontamos hoy en día. A él nada lo impresionaba. ¿Por qué? Porque él conocía todo, ¿no? Y ustedes saben que los fariseos, adelantándome un poquito, eran expertos ¿en qué? En aparentar. Expertos, ¿no? Estamos, hermanos, ¿no? Entonces, obviamente, nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo máximo de integridad, desde niño sabía quién era, tenía el concepto claro de lo que él era y el propósito por el cual había venido. ¿Acuerdan cuando se perdió a los 12 años? ¿Dónde lo encontraron? En el templo, ¿no? ¿Y qué contestó? ¿Por qué me buscan? Si yo en las cosas de mi Padre, ahí estoy. ¿Amén o no? Y ya todos conocemos mucho más del ministerio del Señor. Básicamente la gente se admiraba como él predicaba. ¿Por qué se admiraban como él predicaba? Porque lo hacía como ¿qué? Como quien tiene autoridad. ¿Amén? ¿Qué le da a uno la autoridad? La imagen, ¿no? Y la imagen la respalda ¿qué? La integridad, el testimonio. Eso es lo que le da a uno autoridad, ¿no? Por eso cuando uno tiene una mala imagen, un mal testimonio, uno no es una persona íntegra, uno no tiene la autoridad moral como para reprimir o para corregir a nadie. Porque inmediatamente te van a decir, pero ¿qué me vienes a decir tú si tú estás peor? Qué feo eso también, ¿no? Por eso es que allá en esos capítulos dice que no juzguen para que no sean juzgados. ¿Se acuerda que alguna vez lo vimos? Tiene que ver mucho con la hipocresía, ¿no? Mírate a ti primero antes de que le hagas ver a alguien algo, ¿no? No mires la paja en el ojo ajeno y no mira la viga en el tuyo. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Bien, entonces el Señor tenía mucha integridad, porque acuérdense que al Señor lo mataron no por lo que Él hizo, sino por qué. Por lo que Él dijo. Amén. Y lo que Él decía no dependía si lo iba a meter en problemas o no. A Él le preguntaban, ¿eres tú el Hijo de Dios? Algunas veces se quedaba callado, pero algunas veces dijo, lo soy. Amén. Aunque ese lo soy significara para Él ¿qué?
más latigazos, más castigo. Pero es que la integridad tiene que ver con eso, hermanos, de decir las cosas que se tienen que decir, si es que se tienen que decir. No adornarlas, ¿para qué? Para quedar bien. No acomodar la situación, ¿para qué? Para quedar bien. Porque ya estaría cayendo uno, ¿dónde? En la hipocresía. Amén, hermanos. Entonces, obviamente, el Señor pues era íntegro, no actuaba a conveniencia, ni mucho menos, ¿no? Hay un versículo que dice que compra la verdad y no la vendas. Nuestros principios cristianos, la palabra en sí, no es negociable, hermanos. No se negocia. ¿Se acuerdan de Daniel y los amigos de Daniel con el horno? Si ustedes no se inclinan ante esa imagen, van para el horno. Entonces digo, bueno, vamos para el horno porque no hay negocio, no hay nada que discutir. Si hemos de ir al horno, vamos al horno. Y si hemos de morir ahí, moriremos contentos y tranquilos. Y si no, nuestro Dios nos salvará. Y ya todos conocen la historia, ¿no? Entonces no hay negocio. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, vea, hay un versículo que está en el libro de Gálatas que escribió Pablo, porque ustedes se acuerdan que Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito ¿a quién? A Cristo, ¿no? Si Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, es porque en Pablo había el mismo sentir que había ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Estamos claros, no? Amén. Había algo que Pablo pensaba, inspirado por el Espíritu de Dios, obviamente, que él decía, el día que yo quiera agradar a los hombres, no podría ser un siervo de Dios. ¿Cierto que sí? Por eso a mí la intención mía no es agradar a nadie, por eso si tengo que decir las cosas, las digo como son. Ese era el mismo sentir que había en Cristo, ¿no? Yo no vine aquí a agradar a nadie, yo vine aquí a hacer la voluntad del Padre. Entonces por eso, sea el Sanedrín, o sea los que sea, hipócritas. ¿Y qué más les decía? Generación de víboras. Todo eso, ¿no? No era un lenguaje así como muy cariñoso, pero no era que él no amara a los fariseos, sino que acuérdese que se necesita mucho amar a alguien. ¿Para qué? Para disciplinarlo, ¿no? Dios al que ama, disciplina. Entonces, se necesita mucho amor, ¿para qué? Para uno disciplinar a alguien que no quiere ser disciplinado, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bueno, entonces, en esa línea, en ese ministerio del Señor, ustedes saben que a él lo seguía mucha gente. Lo hemos visto ya, ¿no? Multitudes seguían al Señor y ya alguna vez separamos los grupos, dijimos que había un grupo que lo seguían a él por el pescadito y el pancito que les daba, había otro grupo que era por un milagro, una sanación, estaban enfermos, habían otros que lo seguían por curiosidad, porque este era el boom del momento, ¿no? ¿Con qué ir a salir hoy? ¿A quién ir a sanar? Curiosidad. Había un grupo más pequeño que lo seguían, ¿por qué? Porque realmente creían que él era el Hijo de Dios y querían conocerlo, amén. Pero había otro grupo, un grupo más alejadito ahí, que era ¿quiénes? Los fariseos. Toda esta gente del Sanedrín, fariseos, los escribas, los seduceos, toda esa gente lo seguía a él. No porque quisieran aprender, porque ellos conocían la ley, sino porque querían ver en qué se equivocaba, ¿no? En qué fallaba para caerle encima, ¿no? Entonces, entre ese grupo pues estaban los fariseos. Les cuento un poquito rápido de los fariseos. Acuérdense que era un grupo bien importante, bien prominente. Eran los que casi manejaban todo el Sanedrín de los 71 plazas, como fuera aquí la asamblea. De los 71 puestos, tenían la gran mayoría, entonces ellos tenían mucha importancia en las decisiones que se tomaban, era un grupo muy influyente, muy cultos, muy instruidos. Por eso es que cuando uno acuerda que, un paréntesis, cuando uno le digan, es que usted es un fariseo, cuando usted le dicen fariseo, usted se imagina que lo están tratando ¿de qué? De hipócrita, es lo primero que uno piensa, ¿cierto? Entonces cuando alguien le diga, usted es un fariseo, usted dígale, pero fariseo ¿en qué línea? Y el otro, a lo mejor la otra persona dice, ya, en la única que hay, hipócrita. No. Un fariseo era un maestro de la ley. De hecho, Jesús era fariseo. Lo que pasa es que, obviamente, hay un grupo de fariseos, maestros, intérpretes de la ley, doctos, eran personas instruidas. Pero los de esta época eran personas que el Señor mismo lo dice, ¿no? Vea, lo que ellos les digan que hagan, háganlo, porque esa gente... Toda la doctrina de ellos está sentada sobre la doctrina ¿de quién? De Moisés. Eso sí, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen nada. Ellos nada más les dicen que hagan esto, pero ellos no hacen nada. ¿Me entienden? Entonces, era gente muy instruida. De hecho, Pablo fue instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Era una persona del Sanedrín, era un fariseo bastante instruido. Entonces,
¿Por qué chocaron entonces esta gente que conocía tanto la ley? ¿Por qué chocaron con Jesús? Por la religiosidad, ¿no? Porque ellos le daban tanto peso a la ley, no la cumplían por un lado, porque ponían carga, ahorita lo vamos a ver, ponían una cantidad de carga sobre la gente y ellos no lo cumplían. Por eso me hubiera gustado que hubieran visto el video que les mandé, lo hubieran visto, porque, bueno, a lo mejor ustedes ya lo han visto, ¿no? Lo han leído. Acuérdense de que lo que antecede a eso es que Jesús le sana a un ciego, y entonces vienen los del Sanedrín a decir, no, ese no era ciego, ese se estaba haciendo. Y entonces el Señor le dice, yo vine a traer la vista a los ciegos y a quitar la vista a los que ya ven. Y entonces, como los fariseos se creían que eran la última Coca-Cola del desierto, descendientes de Abraham y todo, decían, entonces, ¿qué? Nosotros los justos somos ciegos. Y entonces el Señor les dice, bueno, si ustedes fueran ciegos no habría pecado, pero como ustedes dicen que ven, el pecado permanece. Y entonces comienzan a decir que él es un demonio, que yo no sé qué, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo que ya conocemos. Y ahí viene toda la discusión, ¿no? Escribe así, todo lo que ya ustedes acabamos de leer ahorita, que ahorita lo vamos a ver. Vamos, hermanos, ¿están siguiendo la historia o no? Bien, entonces los fariseos chocaron con el Señor, ¿por qué? Por esa religiosidad, porque era gente que conocía la ley, porque la función de ellos era ¿qué? Guiar al pueblo, acercar a la gente a Dios. Esa era la función, pero con todas las cargas que le ponían, más bien lo que hacían era alejar a la gente de Dios. Imagina, habían 71 personas, líderes y todo eso, y aún así el Señor decía que Él veía a la gente que andaba como ovejas sin pastor. Y uno decía, pero ¿por qué sin pastor si ahí está todo el Sanedrín? Porque no es lo mismo, una cosa es ser un líder y otra cosa es ser un pastor, corazón de pastor. ¿Me entiendes? Esa gente eran líderes, a ellos no les importaba la gente, a ellos les importaba su posición. Y por eso chocó tanto el Señor con ellos, ¿por qué? Porque dice la palabra que al que más se le da, más se le pide. Al que más conoce, al que más tiene información, más responsabilidad tiene. En la medida en que usted y yo más aprendamos, más responsabilidad tenemos. Por eso es que a veces hay gente que no le gusta aprender. ¿Por qué? Porque dice, no, es que entre más yo sepa, más me comprometo. Mejor no saber tanto, ¿no? Grave error ese, ¿no? Al que más se le da, más se le pide, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, por eso es que el capítulo 23, y espero que lo lea después completo, usted va a ver, nosotros en Colombia le decimos toda una cantaleta que le dio el Señor a los fariseos, ¿no? ¿Conocen ese término de cantaleta? No. ¿Sí lo conocen aquí? O sea, cuando uno está recriminándole algo a alguien, ¿no? Entonces ahí viene lo que dice, es que esa mujer es muy cantaletosa. Todos los días con la misma cantaleta. Entonces el Señor les da un tremendo discurso a ellos, ¿no? Pero tremendo, ¿no? Entonces, imagínense que el Señor aborrecía eso, ¿no? Porque se supone que el que sabe y conoce la verdad, a ese se le demanda más. Por eso era tan duro con los fariseos. El Señor no llamó, usted no ve en la Biblia que el Señor haya llamado a los pecadores hipócritas. ¿Cierto que no? Las veces que dijo hipócritas era por ejemplo, una vez alguien le dijo, danos señales. Y él le dijo, pero si es que usted era del mismo grupo de liderazgo que le querían poner trabas. Dice, pero si ustedes ven las señales del cielo y saben, uy, hoy va a ser sol, hoy va a llover por la nube, eso sí lo pueden ver, ¿no? Hipócritas. Pero no son capaces de distinguir los tiempos, la visitación que están teniendo. ¿Pero a quién era? A ese grupo de líderes. De hecho, la palabra hipocresía aparece 33 veces en la Biblia. De las 33 veces aparece 27 en el Nuevo Testamento. Y de las 27, 24 en los Evangelios. Eso quiere decir que ¿quién la dijo? Jesús, ¿no? Si está 24 veces en los Evangelios, quiere decir que el que la dijo, ¿quién fue? Jesucristo, ¿no? ¿Y a quién se la dijo la mayoría de las veces? A los fariseos. De hecho, ahí en el capítulo 23 de Mateo, la repite como más de 7, 8 veces, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, el problema del Señor con los fariseos era ese. Era gente muy subida, no reconocían. ¿Recuerda cuando el fariseo estaba orando al lado del publicano? Que el fariseo decía, ay, Señor, aquí me presento delante de ti, porque es que yo soy lo máximo. Yo ayuno, yo oro, yo guardo todo, Señor. No como ese pecador que no tiene salvación. ¿Me entiendes? Esa era la actitud de los fariseos. El publicano, ¿qué decía? Señor, aquí estoy, perdóname, yo sé que he fallado, yo sé que te necesito, Señor, ayúdame. Son dos actitudes totalmente diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos? Un corazón humillado, contrito. Amén. Por eso era la bronca del Señor, ¿con quién? Con los fariseos. Es una historia larga ahí. Entonces, ahorita que hablamos de los fariseos, yo sé que les dije que el fariseo es intérprete de la ley y todo eso, pero
todo este contexto de Mateo 23 gira alrededor de ¿qué? De la hipocresía, ¿no? Eso era lo que el Señor lo tenía pero ardido, que esa gente aparentara una cosa y viviera otra. Yo creo que todos en general, usted en el video, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido capítulos de hipocresía, ¿no? No sé, yo creo que todos, ¿no? En algún momento en el trabajo hemos mostrado dos caras. Alguna vez les conté que en Colombia, cuando yo empezaba a trabajar, yo entré a trabajar en la parte de seguridad, analista de seguridad en Colgate Palmolive, también un saludo a la gente de Colgate. Y yo me acuerdo que la oficina mía quedaba entre la salida y la del jefe, ¿no? Y el jefe a veces pasaba y volvía a pasar. Uy, cuando él pasaba por ahí, eso hasta que salía humo de las teclas, hermano. Y después cuando se iba, uy, otra vez, ¿por qué? ¿Me entiende? Uno ha pasado por ahí, doble cara con amigos, doble cara con familia inclusive, ¿no? Todos hemos tenido esos capítulos de vivir una doble vida, ¿no? Ahora, ¿por qué se da eso? Porque a la gente es muy fácil engañarla, hermanos. ¿Cierto que sí? Ustedes no han visto cuando agarran a un malandro ahí, o un asesino en serie en algún barrio, y lo agarran, y entonces llegan a entrevistar a los vecinos, le dice, ¿y usted qué piensa de eso? Y dice, qué raro, porque él se veía buena gente, y sacaba a pasear el perro, y ayudaba a los vecinos. ¿Me entiende? Ha pasado eso, ¿no? Entonces, ¿me entiende? Hay gente que es muy buena para aparentar, ¿no? Estamos en eso, ¿no, hermano? Entonces la hipocresía, como les decía ahorita, la voy a definir. La hipocresía es el fingimiento de sentimientos, de ideas y cualidades generalmente positivos, ¿no? Uno no es hipócrita hacia lo negativo, porque uno siempre trata de aparentar algo, ¿qué? Algo bueno, ante los ojos de los demás, ¿no? Usted raramente va a encontrar a alguien que aparente ser un malandro, porque te van a rechazar, ¿no? Lo que uno aparenta que ser, ¿qué? Alguien bueno. Por eso es que dice que los posteriores tiempos van a ser peligrosos. ¿Por qué? Porque van a venir engañadores que van a tener apariencia de ¿qué? De piedad. Se van a ver buenotes, lobos vestidos de ¿qué? De ovejas. Y entonces, por todo ese palabrerío, van a tener la capacidad de engañar ¿a quiénes? A los escogidos, ¿no? Eso es lo que lo hace peligroso, ¿no? Entonces la hipocresía es eso, fingimiento de sentimientos, ideas, cualidades generalmente positivos, pero contrarios a los que se experimentan, en el que se hacen las cosas para que a uno lo vean, para impresionar a los demás. Por lo general, una persona hipócrita es aquella que no sabe lo que quiere y por eso se ve obligada a comportarse o a hacer lo que los demás quieren. ¿Me entiende? Entonces es una falta de identidad tremenda cuando uno cae en hipocresía, ¿no? Hay diferentes tipos de hipocresía, pero les voy a hablar de dos nada más y me voy a concentrar en la otra. Una es la hipocresía social, que uno generalmente cae, por ejemplo, por temas de moda, ¿no? ¿Han visto que alguna vez se los comenté? Entonces, si alguna ropa se pone de moda, todo el mundo comienza a vestirse así, ¿no? Y dice, ay, pero eso te queda mal. Sí, pero está de moda, ¿no? Entonces, yo sé que me veo mal, yo sé que no me luce, pero como está de moda, aparento algo que no es. Aparento que me siento bien cuando realmente me siento incómodo con eso, ¿no? Entonces, por las modas uno cae en hipocresía. La política, ahorita que está de moda. Hay mucha gente que no vota por el mejor candidato, sino por ¿cuál? Por el que te promete un puesto, el que te da una prebenda, el que te da un mercadito. Hipocresía. Todo eso es hipocresía, ¿no? Y en la parte laboral también, ¿no? Yo creo que en algún momento nosotros hemos estado en algunos trabajos haciendo cosas que no nos gustan, o en empresas en las que no nos sentimos bien, mas sin embargo seguimos ahí. Y a veces hacen las encuestas de satisfacción laboral y todo el mundo está contento, cuando uno sabe que hay gente que no está feliz. Hipocresía. Amén. Eso es hipocresía social. Pero viene la otra, que es la religiosa, que es la que el Señor chocaba con los fariseos, ¿no? El dar esa apariencia de piedad cuando realmente no lo somos, ¿no? El proyectar un cristianismo que no tenemos. El decir que amamos a un Dios que no conocemos. ¿Me entiende? Todo eso hace parte de la hipocresía religiosa, llevar ese misticismo, que era lo que los fariseos generalmente hacían, ¿no? Por eso, hermanos, es que a nosotros, ¿sabe cómo se nos conoce a los cristianos afuera? ¿Cómo se nos conoce? No, ligado con el tema que estoy hablando. ¿Cómo la gente de afuera, cuando habla de los cristianos, dice, no, eso es una parranda de qué? ¿De qué? Pero con el tema que estamos hablando. Bueno, tiene que ver con lo de fariseo, pero ¿cuál es el tema que estamos hablando? ¿Qué estoy definiendo yo? La hipocresía. Entonces, ¿qué nos dicen? Que somos ¿qué? Hipócritas. Una partida de hipócritas. Aparentan una cosa y ahora, ¿tienen razón o no?
En la mayoría de los casos sí, tristemente sí. ¿Por qué? Por los malos testimonios. Porque hay gente que dice que es cristiana. Acuérdense que una vez predicamos aquí que no todo el que dice que es cristiano, ¿qué? Es cristiano. No todo el que viene de Israel es israelita. Aquí estamos en Efesios 4:23, Cartago. Pero no todos somos de Cartago. Yo vengo de San José, Tres Ríos, Escazú, Alajuela. Bueno, hay de todos lados, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, pero bueno, volviendo al tema, a nosotros nos conocen afuera como hipócritas, ¿no? Ahora, ¿que hay hipocresía en la iglesia? Claro que la hay. Y no honesta, en todas las iglesias. Ahora, ¿es normal? Claro que sí. Porque somos, ¿qué? Somos vasijas de barro, estamos en formación. O sea, hay muchas cosas que tenemos, como lo vamos a ver ahora, que tenemos que limpiar, que tenemos que sanar. Si todos fuéramos santos, entonces ya ¿para qué predicamos? Todos tenemos algo que cambiar y que mejorar, hermanos. Amén o no, así es. Entonces, ahora la mejor forma de saber si realmente estamos actuando de una manera hipócrita o no, es que nosotros cada rato nos estemos pesando, ¿no? ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Por qué estamos hoy aquí, hermano? ¿Por qué usted está viendo este video? ¿Qué lo motiva? ¿Pasar el tiempo? Hipócrita. Si quieres pasar el tiempo, pues mírate una película. ¿Para qué mira las cosas de Dios? Tema de Dios, ¿para qué? Uno está aquí metido, ¿por qué? Porque el fin de la fe, ¿cuál es, hermanos? Salvarnos, la vida eterna. Todos aquí estamos conscientes, estamos seguros de ¿qué? De que en la medida que nosotros caminemos esta carrera, que corramos esta carrera y que lleguemos al final y la ganemos, vamos a tener una vida después de la muerte en Cristo Jesús. Eso lo sabemos, lo creemos, por eso estamos peleando por eso. Entonces, ¿qué nos motiva? Por eso la palabra dice cada rato, medita, medita. Haz un alto en el camino y medita lo que estás caminando, lo que estás viviendo. Mira hacia atrás y tienes que mirar. Busca la senda antigua, vuelve a las primeras obras, arrepiéntete. No te olvides de dónde te he sacado. Cada rato la recomendación del Señor, ¿para qué? Para que nosotros nos estemos pesando. Si vamos por la senda correcta y si sentimos que nos hemos desviado, busquemos a Dios porque Él enderezará la senda de nuevo. ¿Amén o no? Pero bueno, eso es importante que lo estemos haciendo cada rato, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Bueno, ¿cómo podría? Vamos a ver algunos versículos del capítulo 23 de Mateo, porque ya nosotros sabiendo qué peligroso es que nos comparen con los fariseos y con ellos, obviamente, con la hipocresía, no caigamos en las cosas que ellos caían, ¿no? Precisamente para eso vienen las advertencias, y por eso el Señor les decía a ellos, ¡ay de ustedes! ¿Se acuerdan que le hemos hablado del famoso ay? Los ay del Señor. No era solo un reclamo, era un reclamo con tinte de ¿qué? De advertencia, de amenaza, claro, ¿no? ¡Ay de ustedes! Como quien dice, mira qué lástima me da por ustedes, ¿no? ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! Entonces, lo primero que ellos hacían, entre tantas cosas que hacían, por ejemplo, dice Mateo 23:3, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, cuidémonos de eso, hermanos. ¡Ay! Póngale su nombre. ¡Ay de cada uno de nosotros que decimos alguna cosa para que los demás las hagan, pero nosotros no las hacemos! Entonces, ¿cómo es uno con la familia? ¿Cómo es uno con la iglesia? ¿Cómo es uno, no? Nos gusta estar, vea, ahorita en las redes sociales se ve mucho eso. Se ve mucho atalaya espiritual, ¿no? Mucha gente poniendo mensajes, exhortando a que otros hagan cosas y no. A veces uno conoce a esa gente que postea y dice, pero si este no está en nada. ¿Me entiende? Ahora usted dirá, pastor, pero es que es malo postear. Sí, pero postéate a ti primero, ¿ah? Postea, como dice, luz afuera y oscuridad en la casa, ¿no? ¿Entiende? Entonces, hay que cuidarse de eso, ¿no? Estarle diciendo a los demás lo que tienen que hacer y nosotros no lo hacemos, ¿no? Entonces, y acuérdate, primero hay que ponerse como ¿qué? Como ejemplo. El Señor les dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo les doy, ¿se acuerdan? Ámense en ustedes. Hasta ahí el mandamiento no era nuevo, porque eso viene desde el Antiguo Testamento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Soy viejo, pero lo que lo hacía nuevo es que Él dijo, ámense en ustedes, como yo los he amado. O sea, ya les di el ejemplo, ya les puse el ejemplo. Entonces, enseñemos. La mejor forma de enseñar, hermanos, es por medio de ¿qué? Del ejemplo. Del ejemplo. Con nuestros hijos. A veces nuestros hijos le ponen más cuidado
No, a veces no, siempre. Le ponen más cuidado a lo que nosotros hacemos, más que a lo que nosotros digamos. Amén. Entonces, cuidémonos de eso nada más. Después dice el versículo 4, dice, porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo siquiera quieren moverlo, ¿no? Entonces, por eso les decía, qué fácil es decirle a los demás, hermano, ore, cuando uno ni siquiera ora, ¿no? Lean la Biblia, escudriñen la palabra, cuando uno ni siquiera la escudriña, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden sus flecos de sus mantos. Entonces los fariseos generalmente hacían todo ¿para qué? Para que los vieran. Cuidémonos de ser personas que hagamos las cosas ¿para qué? Para que nos vean, ¿no? Para que nos vean, o sea, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Amén. Por eso es que hay que preguntarse qué nos motiva a hacer las cosas por las cuales hacemos. Que nos vean los demás, que la gente diga, wow, qué buen siervo, qué buen... ¿Me entienden? Acuérdense que nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo, ¿amén o no? ¿Amén o no? Y el cuerpo en lo natural, si ustedes ven, el cuerpo en lo natural, no todos los miembros que forman el cuerpo se ven, ¿no? ¿Pero no? Usted ahorita en el video, ustedes aquí, ¿qué ven de mí? Las manos, la boca, la cara, el pelo, nada más. Hay unos miembros que están ahí tapados, ¿amén? Gracias a Dios, diría. Están tapados, pero que son vitales. Tienen una función que sin ellos no podría vivir, pero nadie los ve trabajando, ¿amén? Así tenemos que ser, ¿no? Las cosas así, o sea, no busquemos la gloria de nadie. Ahora usted dirá, pero ¿y entonces cómo hago para que Dios sepa lo que estoy haciendo? Dios no es injusto para ignorar lo que uno hace, hermano. Todo lo que hagamos para Dios vale la pena. Amén, hermano, porque Él todo lo ve. ¿Estamos, hermanos? Entonces, esta gente generalmente hacía todo ¿para qué? Para que lo vieran. Por eso el fariseo decía, es que yo ayuno, y cuando ayunan, ponen esa cara y dice, ¿qué pasó? Dice, es que yo 2 días de ayuno. Bueno, que nadie se dé cuenta. Porque acuérdense que el ayuno no es el tema. El ayuno no depende, que usted dice, es que yo llevo 3 días ayunando, ¿por qué? Porque el ayuno me acerca a Dios. Depende para lo que estés ayunando, ¿eh? Si tú dices, es que estoy ayunando 3 días, ¿para qué? Para que el Señor me sane una deuda. No sirve ese ayuno. No sirve. ¿Amén o no? Entonces, lo que hace efectivo el ayuno, la oración es, ¿qué te mueve a hacerlo? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Amén, hermanos. Entonces, los fariseos eran expertos en eso. Y hacían unas oraciones larguísimas y todo eso, para que la gente, ¿qué? Los viera. Entonces, por eso el Señor decía, mejor métanse a su cuarto, en la intimidad de su cuarto, y ahí oren al Padre. Que Él, que conoce todo en lo secreto, te va a recompensar ¿en qué? En público. Amén, hermanos. El versículo 6 y 7, ahí mismo en 23, 6, 7 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ahora, no es que esté malo sentarse en las primeras sillas, ¿no? Decir ahora, pastor, uy, la próxima vez me siento atrás. No, cuando está hablando de que aman las primeras sillas de la sinagoga es porque aman ¿qué? Los puestos de ¿qué? De mando, el reconocimiento. Hoy en día estamos plagados de fariseos modernos, que la gente ya no le gusta que le digan pastor, sino apóstol, profeta, reverendo. Una cantidad de títulos que se han sacado ahorita cuando lo mejor es ser siervo de Cristo, ¿no? ¿Cómo se presentaban los discípulos? Siervo de Jesucristo. Y Pablo a veces decía, esclavo de Jesucristo, ¿no? Ese es el título más grande, ¿amén o no? Acuérdense que el lugar más alto que hay, ¿cuál es? Los pies de Cristo, ¿no? ¿Cuándo uno llega a ser tan libre? Cuando es esclavo de la justicia. Amén, hermanos. Así es que trabaja el Señor. Entonces hay que cuidarse de eso, de estar haciendo algo y estar pidiendo reconocimientos y todo eso, porque acuérdense que Dios honra ¿a quién? Al que le honra. Dios honra al que rehonra. Entonces no busque honra de nadie. Pero la honra de Dios nada más. ¿Estamos, hermanos? Entonces, lo mejor para todo eso que hay que hacer, recuperar nuestra identidad que la hemos perdido. La identidad se ha perdido definitivamente. Un consejo, Filipenses 4:8. Acuérdense que es muy conocido. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en eso pensemos. Nada más. No se deje llenar los cuentos de fantasías y fábulas, nada de eso, ¿no? Lo que es verdadero, digno de alabanza, y si hay virtud en eso pensemos nada más.
Ahora, hermanos, como les decía, ¿hay hipocresía en la iglesia? Claro que sí, mucha, ¿no? Ahora, por ejemplo, si usted es una persona que está en una iglesia donde usted sabe conscientemente que ahí no se predica sana doctrina, y sin embargo usted está ahí, hipócritas, amén, hipócritas, porque usted sabe que Dios no está ahí. Dice que el que se extravía de la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. Entonces, por eso es que a veces el llamado es ese: pese lo que se enseña en las iglesias, pese la doctrina, y si no es la doctrina de Jesucristo, salga de ahí, porque cae uno en esto de la hipocresía, hermano, cae uno en eso. O sea, a veces cuesta creerlo, pero así es, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Bien, entonces, quería para cerrar en estos minutitos nada más, que nos concentremos en un consejo que el Señor le da ahí a los fariseos mismos, que está ahí mismo en el capítulo de Mateo 23, 25. En medio de toda esa cantaleta, ¿no? ¿Ya ustedes conocen? Ustedes saben que el Señor les dijo a ellos, y vienen los 7 ayes o más de ayes: ay de ustedes que cerráis las puertas del reino de los cielos a los hombres, y ustedes ni entran ni dejan entrar. Está en el video también. Ay de ustedes que devoráis las casas de las viudas y todo ese rollo, ¿no? Ay de ustedes hipócritas que recorren la tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo hacen, le hacen 2 veces más hijo del infierno. Ay de ustedes guías ciegos. Bueno, una cantidad de cosas que les dice. Y dentro de todos esos ayes, ahí en el versículo 25 dice la palabra: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, ¿no? Ese es un consejo que el Señor le está dando ahí a los fariseos. Aparte de que le está diciendo todo de por qué son hipócritas y todo, le está dando un consejo tremendo, ¿no? Entonces, detengámonos ahí unos minutitos nada más para cerrar, hermanos. Acuérdense que Dios es un Dios que trabaja de adentro hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera. Por eso es que le está diciendo: limpien primero lo de adentro del vaso, lo de adentro del plato. Entendamos que vaso y plato puede ser, ¿qué? Nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida. Entonces Dios trabaja de adentro hacia afuera. Por eso es que la restauración tiene que venir cuando el Espíritu de Dios, ¿qué? Entra. Mientras no entre, no hay restauración. Para que el Espíritu de Dios entre, ¿qué no puede haber en este vaso? Digámoslo así, poniéndome de ejemplo yo. ¿Qué no puede haber en este vaso para que el Espíritu de Dios pueda entrar? ¿Qué no puede haber? Pecado. No puede haber pecado, ¿no? Porque lo santo de Dios con lo inmundo no se mezclan. Por eso, antes de que el Espíritu entre, yo tengo que nacer de nuevo, arrepentirme, entregarle mi vida al Señor, permitir que la sangre de Cristo me limpie. Amén. Y entonces después viene el Espíritu Santo y entra en mí. Entonces, cuando Él entra en mí, comienza ¿qué? A hacer su obra. Pero para que Él haga su obra, ¿qué herramientas le tengo que dar yo al Espíritu de Dios? Ahora usted dirá: pastor, y es que el Espíritu de Dios necesita herramientas. Claro, Él tiene algo que necesita para hacer su obra en mí. ¿Qué necesita Él? No, ya entró, pero ¿qué necesita? Si Él está ahí, pero ¿qué necesita Él para trabajar? ¿Qué necesita? ¿Alimentarse de qué? La palabra. La palabra es la espada del Espíritu. Entonces necesitamos meternos en la palabra. Tenemos que comenzar ¿a qué? No poner fundamentos sobre fundamentos. ¿Se acuerdan que lo que vimos allá? Ir quitando uno, ir metiendo información de Dios y dejar de ser carnales y comenzar a convertirnos ¿en qué? En espirituales. Y entonces Él comienza a hacer su obra. Porque ¿cuándo la empezó? Cuando entró. Y aquel que empezó la obra, ¿la va a ir qué? Perfeccionando, poco a poco. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos. Mientras estemos aquí, Él va a seguir ¿qué? Perfeccionando su obra. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, Dios trabaja de adentro hacia afuera. Acuérdense que la salvación nunca puede venir de afuera. La salvación viene de adentro. No, perdón, la salvación viene de afuera, no de adentro. Pero ya cuando ha llegado, comienza el proceso de ¿qué? De sanidad, de sanación, ¿no? Pero eso viene de afuera primero, entran, ya estando adentro, ya es lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, ¿se acuerda? Porque el fruto del Espíritu es benignidad, gozo, paz, templanza, todo eso, que uno comienza a construir a la medida en que uno va caminando con Él. Porque el fruto se construye, el fruto no se imita. ¿Por qué? Porque el fruto nace de adentro, lo que somos. Por eso es que el Señor dice: por sus frutos los van a conocer, no por los dones, porque los dones se imitan.
Aquí alguien viene a ustedes y les dice, ra, pa, 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 y comienza a hablar en lenguas. Y algunos dirán, wow, qué espiritual, ¿ah? Otros dirán, ese es un charlatán. ¿Me entiende? Porque no sabemos. Es imitable el asunto, es imitable, pero los frutos no. O sea, la paz que yo pueda sentir, yo no la puedo imitar. Por eso es que a nosotros, el que es verdaderamente cristiano, puede experimentar esa paz que supera, ¿qué? Cualquier entendimiento. Es una paz que podemos sentir aún en medio de la tormenta. No, acuérdate que a uno, lo hemos dicho, ¿no? A uno en lo natural le enseñan que después de la tormenta, ¿qué? Viene la calma. Eso es lo que le enseñan a uno, ¿cierto? Después de la tormenta viene la calma. No, no, no. El Señor lo que dice es, no, ¿cuál después de la tormenta? Yo soy la paz en medio de la tormenta. Amén. Así es. Pero eso hay que saberlo, hay que entenderlo. Y no solamente saberlo, entenderlo, hay que creerlo. Amén, hermanos. Entonces estamos en eso, ¿no? Entonces, bueno, el Señor trabaja de adentro para afuera. Entonces, como el Señor le está diciendo a los fariseos, ¡hey, limpien el vaso! Limpien el plato, limpien. Lo que nos dice a nosotros es, limpia tu vida, límpiala. Hay cosas que nosotros tenemos que limpiar. Hay cosas que Dios limpia, ¿cierto? Pero hay cosas que nosotros tenemos que limpiar. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, quiten la piedra, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes creen que con toda esa gente que había viendo incrédulos, si el Señor hubiera levantado la mano y hubiera cogido esa piedra y la hubiera movido así, wow, todo el mundo hubiera quedado así, ¿cierto? Pero no lo hizo. Quiten la piedra, quítenla ustedes. Hay cosas que ustedes mismos tienen que quitar. Despójate, Efesios 4:22, despójate de la vieja naturaleza. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. Dios no lo va a hacer. Él te va a dar las herramientas para que tú lo hagas, pero tú tienes que hacerlo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces hay que limpiar varias cosas, limpiar nuestra vida, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que limpiar, usemos algunas cositas, analogías que tenemos aquí. Por ejemplo, en nuestras casas naturales, yo todos los lunes y todos los jueves saco algo que se llama basura. Basura, ¿cierto? Cualquiera pensará que después de 2 meses que mi esposa no está en la casa, eso debe estar un desastre, ¿no? Mi casa está igual. ¿Por qué? Porque cuando mi esposa estaba, también yo era el que sacaba la basura, ¿no? Entonces todo sigue igual. Entonces, ¿hay que sacar qué? La basura. ¿Qué pasa si la basura no se saca? Comienza a oler feo, podredumbre, ¿cierto que sí? Entonces, ¿creen que mi casa estaría presentable para que alguien vaya llena de basura? No, ¿cierto que no? Eso comienza a oler feo. Cuando uno está, si uno no saca la basura que tiene en su interior y el Espíritu de Dios está ahí, va a llegar un momento en que se va a ir. ¿Cierto que sí? Si el Espíritu de Dios se va, el Espíritu de Dios es el que nos une a ¿qué? Dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. ¿El que tiene el Hijo tiene la vida? Si yo no tengo el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, el Dios mismo, yo me aparto ¿de qué? De la vida. Si yo me aparto de la vida, ¿qué le pasó a Lázaro a los 4 días? Decían, Señor, pero es que ya son 4 días, ya hiede, huele mal. 4 días. Si yo me aparto de la vida, hermanos, va a llegar un momento en que empezaré a oler mal. ¿Se acuerdan del ejemplo de la carne molida que siempre ponemos? Lo vamos a poner para que quede ahí, ¿no? Hay gente que a veces llega a las iglesias y uno les pregunta, ¿y qué? ¿Cómo vas? Y dice, no, pastor, estoy un poquito apartado de Dios, un poquito apartado. Entonces uno dice, bueno, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo agarro una carne molida y la saco de la refri y la pongo al lado de la refri, ¿qué pasa a los 2, 3 días? Se pudre. Y uno diría, qué raro, se pudrió, pero es que está un poquito apartada de la refri. ¿Por qué se habrá descompuesto si está un poquito apartada, nada más? Está afuera. En las cosas de Dios no existe eso de que estoy un poquito apartado, no. ¿Estás o no estás? ¿Estás adentro o estás afuera? Y si estás afuera, es cuestión de tiempo para que empiece a ¿qué? A oler. Porque así es, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que sacar, hermanos, y así como sacamos la basura de la casa porque produce mal olor, también tenemos que sacar mucha basura que tenemos en nuestra mente, que hemos acumulado ahí antes de que entrara el Espíritu de Dios, y nos toca a nosotros sacar la basura. ¿Como qué? Por ejemplo, como los rencores, resentimientos, el odio, la envidia, la lujuria, aquello que nos corrompe, aquella serie de actitudes que nos pueden apartar del Espíritu que está ahí. Amén, hermanos. Vea, dice la palabra en 2 Corintios 2:14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, el Señor nos usa a nosotros, hermanos, ¿para qué? Para llevar a todo lugar su fragancia,
su olor. Ustedes han visto cuando pasa alguien cerca de uno y está con perfume y dice, wow, qué rico huele, ¿eh? Qué bueno. Bueno, si no es un pachulí o, ¿cómo le llaman ustedes? Pero huele bueno, por lo menos, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, que uno pueda proyectar es que ese olor de Cristo, que la gente diga, wow, qué rico huele, ¿eh? Ahora, si nosotros tenemos eso ahí con basura, la fragancia se pierde. Entonces hay que sacar esa basura que tenemos ahí, hay que limpiar el vaso. ¿De qué? De tanta basura. Despójate de lo que antes era, ¿no? Amén, hermanos. Mateo 5:13, hermanos, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿No sirve para qué? Para nada. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Entonces dice, solamente sirve, ¿sabe para qué? Para ser echada afuera y ser hollada. O sea, como quien dice, para echarla en el camino y que la gente la pise y que marque, por lo menos que pavimente de pedacito, pues. Para nada más. Pero esa no es la función de la sal. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que sacar, hermano? Lo que no nos sirve. No dejemos que, hay muchas cosas en nuestra vida, vea, a veces nosotros no aplicamos en lo natural eso, nosotros en las casas guardamos, y digo nosotros porque a mí me pasa, y yo creo que a más de uno también, comenzamos a guardar el televisor que no prende, la plancha que no calienta, ¿cierto? Por cierto, ahí tengo una rosera para sacarla porque es una rosera que no prende. ¿Para qué tengo eso ahí? Hay que sacarlo, ¿cierto? Decir, las cosas que no sirven, hay que sacarlas. En nuestra vida también hay muchas cosas, hermanos, que no sirven. Por ejemplo, la soberbia, todas esas cosas no nos sirven de nada, la pereza. Proverbios 21:25, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. La soberbia dice que Dios resiste al soberbio. Amén, hermanos. La autosuficiencia. A veces creemos que somos autosuficientes. ¿Sabe qué dice la palabra? Apartados de mí, nada podéis hacer, hermano. Entonces, hagamos en lo espiritual lo que haríamos en lo natural. En lo natural, si usted tiene un mueble viejo que no sirve, usted lo saca. Pero ¿usted qué hace? ¿Qué hace después? Compra uno nuevo. Amén o no. Compra uno nuevo. Entonces, quitemos de nuestra mente, despojémonos de eso. ¿Y qué? Y revistámonos de la nueva imagen, hermano. Uno se quita la ropa sucia y se tiene que poner ¿qué? Ropa limpia, después de haber sido bañado, limpiado, ¿no? Amén, hermanos. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien, pero ¿quién les estorbó para no obedecer la verdad? Entonces tenemos que quitar, limpie el vaso, limpie su vida, ¿de qué? De las cosas que estorben, que no le permitan avanzar, los vicios, las malas amistades, relaciones dañinas, prohibidas, relaciones enfermizas, hay relaciones que te frenan. ¿Acuerdas lo que vimos creo que fue hace 8 días, de las piedras de tropiezo y todo eso? Todo eso hay que quitarlo. ¿Estamos hablando de qué? De limpiar el vaso, ¿no? Pero limpiarlo ¿por dónde? Por dentro. Nada hacemos medio limpiándolo por fuera. Nada hacemos con eso, hay que limpiarlo por dentro. Entonces, si usted lo limpia por dentro, lo de afuera se va a ver bien. Amén. ¿Qué más hay que ver? 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces tenemos que limpiar, hermanos, muchas cosas que se ven feas en nuestra vida. Muchas cosas, por ejemplo, como que hay gente que le entrega su vida al Señor, pasa el tiempo y siguen teniendo un mal vocabulario, siguen hablando mal. Hay que cambiar la manera de hablar, acuérdese, y no diga es que, pastor, es que eso es cultural, porque yo soy tico, entonces tengo que seguir hablando como tico. No, nuestra ciudadanía no está aquí. Ya nosotros somos ciudadanos ¿de qué? Del reino, amén, hermano. Tiene que cambiar nuestra manera de hablar. Por eso dice la palabra, lo que salga de tu boca, que sea ¿para qué? Para edificación, si no, mejor que no salga. Amén, hermanos. Entonces, eso del mal vocabulario tenemos que sacar, los lugares a los que vamos. A veces seguimos yendo a lugares que nada que ver con la identidad nueva que tenemos. No son acordes a un digno hijo de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice la palabra que mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:6. Amén, hermanos. Ahora, ya vimos cosas que tenemos que limpiar, ¿no? El vaso y el plato. Una vez limpiada la casa, ¿qué tenemos que hacer? Llenarla. No la dejemos vacía. Recuerde la historia que contó que cuenta la palabra, aquel que sacó esos demonios, limpió su casa y no metió nada, y después vinieron los demonios y la vieron vacía, y dije, llamaron a otros peores y se instalaron ahí. No la deje vacía. Llene su mente de principios de Dios, fundamentos de Dios, información de Dios. Despójese lo viejo y traiga lo nuevo, siempre, recuerde eso, ¿no? ¿Lo hacemos en lo natural?
Lo hacemos en lo espiritual. Termino con esta pregunta para que nos la hagamos todos, hermanos. Una vez al Señor le preguntaron, un discípulo le preguntó, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Le dijeron, muéstranos al Padre. ¿Qué dijo él? Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Amén. ¿Qué haríamos nosotros si alguien nos dijera, póngale su nombre, ¡hey! Póngale su nombre, muéstrame a Cristo. ¿Qué haríamos? ¿Podríamos decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo? ¿Lo podríamos decir? ¿De qué manera lo que nosotros reflejamos es un reflejo de la fragancia de Cristo? ¿Lo es o no lo es? ¿O estamos viviendo en una dramatización de un cristianismo que no vivimos? Entonces, hoy el Señor, por medio de esta reprimenda, esta cantaleta, como les dije, a los fariseos, nos aterriza un poco, ¿no? ¡Ay de nosotros que estamos haciendo cosas que decimos que hacemos, pero que realmente no las vivimos, ¿no? Nuestro cristianismo es igual afuera de la iglesia que aquí en la iglesia, porque a veces la gente por eso nos llama hipócritas, ¿no? Porque en la iglesia sonrisas, amabilidad, amor, cariño, pero afuera no hay nada. Como que uno saliera por esas puertas y se quitara el traje de cristiano. Hipocresía sería eso, ¿no? Entonces, ahí les dejo esa pregunta nada más para ustedes, para mí. Si alguien nos preguntara, muéstrame a Cristo, que uno le dijera, aquí estoy. El que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Es más, ¿tú quieres imitar a Cristo? ¿Qué pudiéramos decir? ¿Qué pudiéramos decir? Como dijo Pablo, ¿quieres imitar a Cristo? Imítame a mí, porque yo lo imito a Él. O sea, esa sería una responsabilidad tremenda y sería ya algo muy grande, ¿no? Pero bueno, para allá tenemos que ir, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos podido reflexionar en algo bien importante que es el que nosotros seamos unas personas íntegras, de una sola pieza, Señor. Inmutables, un solo sentir, el sentir que hubo en ti, Señor. Que si nosotros decimos que permanecemos en ti, que andemos como tú anduviste. Que a nosotros nos alegren las cosas que a ti te alegraban, que nos entristezca lo que a ti te entristecía, Señor. Y que podamos lidiar primeramente ¿con qué? Con las cosas que tenemos que limpiar en nuestra vida, Señor. Eso es lo principal, lo más importante, Señor. Gracias por habernos recordado, porque de seguro muchas de estas cosas ya las sabíamos, Señor, pero agradecidos estamos, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar, o ahí en el video, alguna persona que hoy ha entendido de que realmente lleva una vida de falacia, de fantasía, porque en algún momento creyó haber entregado su vida a Cristo y cree que es hijo de Dios porque alguna vez le entregó su vida al Señor. Pero recuerde, ¿no? En las cosas de Dios no es lo que se vivió, sino lo que se está viviendo ahora. ¿Qué eres tú? Ahora, ¿no? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres cristiano? Eso es lo más importante, ¿no? Si hubiera alguna persona hoy que usted hoy ha entendido que realmente usted no está en nada, no le ha entregado su vida al Señor, y creyendo que era cristiano, no lo eres. Hoy has entendido que realmente el ser cristiano implica o radica una responsabilidad tremenda que se demuestra no con lo que uno diga, sino con lo que uno haga, ¿no? Pero si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia, ahí en el video, que usted hoy quiera entregarle su vida a Cristo y quiere empezar a limpiar ese vaso, recuerde, para empezar a limpiar ese vaso, usted primero tiene que dejar que el Espíritu de Dios entre en usted, ¿no? Para que Él comience a hacer su obra de adentro hacia afuera, ¿no? Pero para que Él entre, usted tiene que ser una persona que haya sido limpiada con la sangre de Cristo y tiene que haber ocurrido todo lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Así es que, si ese es el caso suyo, ahí donde está, dígale al Señor: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Hoy entendí que realmente vivo una vida apartado o apartada de ti, Señor. Por eso es que hiede, por eso es que aparto a la gente que digo que amo, por eso es que mis actitudes no agradan a nadie. Por eso es que no me preocupa lo que sucede con la gente, por eso es que no tengo esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque no tengo un corazón capacitado para sentirlo, Señor. Hoy lo he entendido, por eso yo clamo a ti hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor.
para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda, por medio de tu Santo Espíritu, buscarte a través de tu palabra. Y yo sé que si te busco, te encuentro, si te encuentro, te voy a conocer, si te conozco, te voy a amar. Y una vez que te ame, te voy a servir, Señor. Y en medio de ese servicio, voy a llevar una vida de adoración, Señor. A ese nivel quiero llegar. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o escuchar este video, Señor. Empecé a verlo, vine sin ti, pero hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor. Y de aquí en adelante, Señor, que yo pueda hacer un testimonio vivo ante los demás de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle como siempre, pero no se quede ahí, recuerde, ¿no? Si usted hizo la oración, usted permitió que la sangre de Cristo lo limpie, el Espíritu Santo vino a usted, pero ahí empieza todo el proceso. No se quede ahí. Si le podemos ayudar en ese proceso, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, todos los domingos, 10 de la mañana nos reunimos aquí, ¿no? Mi número 87725957, el pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. 8842-2408, Pastor Tibón Mesaros también. Cualquiera de los dos teléfonos, si usted necesita ayuda, búsquela, ¿no? Que el Señor los bendiga. Un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.